Exploramos en este video algo relacionado con lo que es la parte de las funciones, teoría y algunos ejemplos relacionados con la manera en la que las podemos usar. Codesys es una buena implementación de lo que se expresa en la norma IS 61131-3. Además de los lenguajes de programación, la norma también me ofrece herramientas para organizar mi proyecto de una mejor manera, dándome la posibilidad de seleccionar entre un programa, un bloque de función o una función, todos conocidos como Program Organization Unit o unidades de organización de programa. Para explicar mejor el concepto, vamos a suponer que partimos de un proyecto de un semáforo y en este proyecto vamos a implementar una función que realiza unas tareas especiales. Estas tareas especiales vamos a utilizarlas o las vamos a programar en un lenguaje de programación diferente al del programa principal para mostrar la funcionalidad y los códigos que podemos llegar a crear, y adicionalmente exploramos las posibilidades que se cuentan con la creación de variables de interfaz y la manera especial como las funciones interpretan y utilizan la memoria. Todo esto pues lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Bueno, voy a iniciar el proceso de explicación de lo que es la parte de las funciones a partir de un proyecto que ya tengo. Este proyecto es simplemente una secuencia de luces. La idea es que este proyecto represente lo que ustedes quisieran hacer para que podamos ver la utilización de funciones en un proceso normal. Tengo ya acá la visualización. Voy a realizar un proceso de descarga para no tener que explicar el código, sino simplemente ver cómo funciona. Tengo dos pulsadores, uno de Start, uno de Stop, y tengo las tres luces correspondientes. Pongo a correr mi proyecto. Vamos a darle acá Play, Run, Start. Entonces enciende cada una de las luces. Bueno, acá tengo un detallito con la variable que estoy visualizando. Ya lo arreglo. Pero es básicamente enciende una luz roja, después de un tiempo la luz amarilla, después de un tiempo la luz verde y después de un tiempo apagan las tres. Y hay un pulsador de Stop que detiene en cualquier momento la ejecución. ¿Cómo lo hice o cómo lo construí? Bueno, de manera bastante sencilla. Antes de seguir explicando, voy a cambiar acá esto porque después se me olvida. La variable que estoy visualizando acá en las variables de texto. Pero entonces les decía, la idea acá va a ser tratar de representar algo que normalmente se hace dentro de lo que es la parte del proyecto. Acá simplemente estoy cambiando la variable. Listo, ya se podría ver. Pero tengo en el programa principal, en el PRSPRG, sería pues los dos temporizadores que controlan, los dos pulsadores, perdón, que controlan una memoria, y tres temporizadores que, de acuerdo a si está encendida una de las luces, pues entonces va a funcionar. Y estos tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, están definidos como variables para que yo los pueda cambiar y tienen unos valores por defecto. Acá están 2 segundos, 3 segundos y 2 segundos. Voy a suponer que eso va a ser más o menos todo. ¿Cuál es el objetivo de lo que pienso hacer? Pues estoy tratando de representar una situación ideal, es decir, nos enfrentamos a un programa, a un proceso de creación de un proyecto. Entonces hacemos una prueba de lo que creemos que es fundamental para el éxito del proyecto. En este caso para mí son las secuencias de luces, y le vamos a ir agregando cositas. Esas cositas, esa primera cosita que quiero agregarle es la posibilidad de calcular el promedio de estos tres tiempos en una variable nueva que yo definí acá como promedio, una variable de tipo tiempo, y esos tiempos van a poderse visualizar acá en la parte de promedio. Acá yo dejé un espacio para esa variable de promedio. Muchas maneras para hacerlos, pero como les decía, la idea es incorporar lo que es la parte de funciones. Una manera en la que yo podría llegar a hacerlo es algo como lo siguiente. Yo podría agregar dentro de lo que es la parte de programación, podría llegar a agregar una función matemática que, por ejemplo, sea la suma de tres elementos. Entonces tendría acá la suma de tres elementos, y luego de hacer la suma de esos tres elementos podría hacer una división entre 3. Así que podría yo poner acá, por ejemplo, la variable tiempo 1, tiempo 2, no las voy a poner todas, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Acá crear una variable que se llama resultado, esa variable llevarla hasta aquí, luego dividir entre 3 y luego llevarla hasta acá. Para efectos también del ejercicio voy a establecer que necesito una alarma para saber si el promedio pasa de 3 segundos o de 4 segundos, lo que sea. Entonces, para poder hacer eso también podría yo poner acá una operación de comparación. En este caso podría poner una operación de mayor que,
y este resultado compararlo con el tiempo que yo quiero, si es mayor por ejemplo 3 segundos o 4 segundos. Entonces esta línea completa de código representaría lo que quiero hacer y me permite dar una introducción al tema de lo que les estoy hablando. ¿Qué sentido sería una introducción? Bueno, pues básicamente estas que yo acabé de agregar acá son llamadas o son funciones por defecto, y dado a lo que es la parte de lo que se conoce como la norma de programación, la ISS 1131-3, esta norma me establece a mí las características principales de las funciones, que son las que vamos a tratar de explorar a través de ejemplo, y también me establece algunas funciones que, como por ejemplo están acá, que son funciones matemáticas que deben tener todos los lenguajes de programación. Entonces en este caso, por ejemplo, para ladder me aparecen acá dentro de los atajos, por ejemplo, la suma, multiplicación, división, elementos de comparación y otras por el estilo. ¿Cuál es la característica inicial de todo lo que es la parte de estas funciones? Que estas funciones, por característica o por naturaleza, estas funciones tienen que producir por lo menos un resultado con un determinado número de entradas, con la característica de que si las entradas no cambian, el resultado tampoco cambia. Es decir, el resultado depende directamente del estado de las entradas. Esto pues se va a ver ahorita más adelante. Es fácil verlo, por ejemplo, acá en el caso de la suma. Si yo pongo 3 operandos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y no los cambio, pues el resultado va a ser el mismo. Si este resultado lo llevo acá a esta entrada de la división y la divido por 3, si la entrada no la varío, el resultado va a ser el mismo. Y adicionalmente, si lo comparo luego con 3, pues el resultado no va a cambiar. Estos se conocerían como funciones, es decir, elementos de programación que se ejecutan de manera rápida, sencilla, para producir un resultado en específico dentro de un mismo barrido de programa. Es decir, mi código se viene ejecutando desde la parte superior, desde la barra inicial, se viene ejecutando desde aquí, por acá desde la parte de arriba, va bajando, llega hasta la parte de ejecución de las funciones, las ejecutaría en el orden en el que estamos acá escritas y al final acá yo tendría mi resultado. Esto entonces, pues, ¿a qué nos lleva? Si yo tratase, o la idea de tener la posibilidad de organizar por funciones es la siguiente. Resulta y pasa que el código que yo tengo acá, tengo una parte de código hasta la línea 3, en este caso, que está relacionado con la secuencia, y tengo por acá una parte del código que hace parte de la secuencia, pero como que no es lo mismo, ¿sí? Es un cálculo matemático que lo único que hace es ofrecerme algunas estadísticas con respecto a la operación que estoy realizando. Entonces, esta secuencia como que no, aunque hace parte del ejercicio, como que hace parte de una temática distinta. No se preocupen, esto es un tema netamente subjetivo, no existe una norma que diga que se tiene que organizar así. De hecho, ustedes podrían resolver el ejercicio tal cual como lo tengo acá, pero pues lo que quiero, para efectos de organización, que pues es precisamente para eso que se crearon las funciones, es tratar de darle un orden más claro a mi programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tratar de agrupar todo esto que yo tengo en negro dentro de un solo cajoncito y dentro de la menor cantidad de operaciones posibles, y voy a aprovechar para explicarles diferentes elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a tomar acá esta línea que no me sirve y voy a decir que no voy a decir, sino estoy seguro que una operación de promedio sale mucho más fácil en texto estructurado. Entonces, texto estructurado, ustedes saben que pues yo no puedo poner acá simplemente una línea de texto estructurado para que funcione. Y acá a mi ayuda vienen las funciones. Voy a agregar un objeto que se llama una función. La característica principal de la función es que al definirla como función tengo que darle un tipo de retorno. Ese tipo de retorno sería la primera salida. Y a lo que se refiere con tipo de retorno es al tipo de variable que voy a procesar. Como inicialmente voy a calcular el promedio de unos tiempos, pues la voy a cambiar a una variable de tipo tiempo, ¿sí? Y la voy a definir en el lenguaje texto estructurado. Él me habla inmediatamente una ventana. En esta ventana me aparece la primera variable que se llama POU de tipo tiempo. La verdad no me gustó este POU de tipo tiempo. Voy a cambiarle el nombre acá a mi función. Le voy a poner promedio prom x para que sea como más diciente. Sí, lo voy a cambiar. Él me va a cambiar el nombre automáticamente a la función para que me aparezca acá. Y volviendo al tema, entonces la primera saldría que tendría la variable es la variable de tipo promedio x. Yo tengo que definirle la cantidad de entradas en este caso.
como yo quiero calcular el promedio de las entradas, yo le voy a poner un nombre cualquiera, lo más diciente posible y lo más corto. Tiempo, yo lo voy a poner acá tiempo 1 de tipo tiempo, tiempo 2 de tipo tiempo también, y una variable tiempo 3 de tipo tiempo, perdón. ¿Por qué los definí acá dentro de este rango, dentro de esta declaración de variables? Estas variables de entrada se conocen como las variables de interfaz, conjunto con la de salida. Ya les explico un poquito más al respecto. Y dentro de la parte de código, yo lo único que le voy a decir es que la salida de la función, que se llama promx, que se llama tal cual como la función, promx, es igual a las operaciones que necesito para hacer el promedio. Es decir, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, todo eso dividido entre 3. Voy a dejarlo hasta ahí, ahorita hacemos lo de la comparación para terminar de explicarles. El promedio entonces sería igual a la suma de esas 3 entradas dividido entre 3. Tendría mi función ya lista, completa, preparada. Tengo dos formas de agregar esa función que yo acabé de hacer al código. Entonces voy a insertar un network en la parte de abajo y la voy a insertar a través de una cajita. Tengo dos posibilidades, una cajita sola. Al agregar una cajita sola, por ejemplo, como está acá, esto querría decir que la cajita sola se ejecutaría todo el tiempo, independientemente de lo que quiera. A mí particularmente siempre me gusta agregar las cajitas no para que se ejecuten todo el tiempo, sino para que se ejecuten dependiendo de una acción. Así sea que esa acción al principio sea siempre verdadera. Entonces agrego la cajita, el box, pero con una entrada de habilitación en y en no. Así que la pongo acá. Y él me muestra acá la entrada que sería la habilitación. Voy a buscar acá la función, varias maneras, pueden ponerle ustedes el nombre directo, es decir, yo le podría escribir acá promx, y al darle clic, pues simplemente me aparecen, fíjense que aparte de las entradas que yo definí dentro de mi función, me aparece una entrada de enable. Esa entrada de enable me permitiría determinar cuándo ejecuto esta función. Como la quiero ejecutar todo el tiempo, pues borro la condición de entrada. Sí, sé que pues para esa gracia hubiera traído la cajita sin el enable, pero la razón por la que hago siempre con el enable es porque si en algún momento del código se me ocurre poner una condición de enable, lo puedo hacer y no tengo que importar la cajita de nuevo o cosa que se le parezca. Pero bueno, tendría mi cajita, obviamente tendría acá los tiempos, aprovechando que las variables de los tiempos ya están definidas, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, las voy a poner acá, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 2 y tiempo 3. Y al final tendría el resultado del promedio. Ojo, acá no me va a aparecer que defina la variable porque acuérdense que yo ya definí una variable de tipo promedio de tipo time, si no la vamos a tener que definir, y le voy a poner acá el valor de promedio. Listo. Compilo mi código. Sí, le digo que con descarga lo pongo a correr con F5 y acá entonces estaría mi función en pleno ejecutando 2, 3 segundos y 2 segundos y me da un promedio de 2.33. Si por ejemplo yo varío este tiempo de t numeral 3 segundos a t numeral 2 segundos, yo esperaría que el valor cambie a 2 segundos, control F7 y cambia a 2 segundos y listo, tendría mi función de promedio. Eso sería pues ya una función propia, una función creada por mí. Esa función pues tiene otras características que yo puedo aprovecharme y me sirven para explicarles algo acerca de funciones, pero el fundamento es el mismo. Entonces tomé una serie de entradas, les hice una operación adentro para no tener todas las líneas de código y tengo el resultado en promedio. Acuérdense que lo que está acá adentro es prácticamente lo mismo que yo podría haber hecho afuera, pero en este caso a mí me parece que, por ejemplo, poniendo acá un comentario que diga que en esta línea se hacen los cálculos de promedio, es mucho más diciente que tener combinados diferentes elementos de secuencia con el promedio y todo lo demás. Entonces esto me permite tener más orden en cuanto a mi proyecto. Una vez que ya tengo mi función definida, pues yo le puedo hacer modificaciones para que me aparezcan más cositas y para que me aparezcan más temas. Le voy a agregar a esta función de promedio, le voy a agregar la posibilidad de detectar si el promedio es mayor a 3 segundos o no.
Entonces para eso voy a ir hasta mi función de promedio, y para que mi función, acá primero tengo que recordar una cosa. Entonces tengo que poder expresar o poder comunicarme con el programa principal para poderle decir que el promedio pasó de 3 segundos o no pasó de 3 segundos. Entonces para eso necesito crear otra variable de salida. Esa otra variable de salida que voy a definir la tengo que crear. Por defecto no aparece, pero es para mostrarles que es posible hacerlo. Yo le puedo definir más de una salida a la función. Entonces yo le puedo poner acá variable de salida barra output, y así como definimos las variables de entrada de la función, variables de entrada que están acá, acá puedo definir las variables de salida. Importante recordar, esta variable de salida ya hay una que es como tal el nombre de la función, y acá estaría la alarma, que lo voy a poner así, que es de tipo booleano. Esa alarma, ¿cuándo encendería? Esa alarma encendería si yo le puedo poner acá, si el promedio, si la función de promedio es mayor a t numeral 3 segundos. Si el promedio es numeral a t numeral 3 segundos, entonces voy a encender la alarma como tal, alarma dos puntos igual a verdadero. De lo contrario, simplemente le voy a decir que la alarma va a ser falsa. Y creo que estaría bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando le dé compilar, pues yo esperaría que no me muestre ningún error. Ahora, si me voy yo ya con mi función lista, si me voy yo para mi programa, para mi PLC-PRG, para lo que estoy haciendo, entonces yo le podría decir que pues tendría que conectar la alarma. Fíjense que la función que tengo acá no se actualiza automáticamente. No puedo llegar a hacer una actualización automática a esta salida, a esta función de promedio. Le hace falta una salida, porque esta es como si fuera la versión anterior. Yo le voy a tratar de dar, bueno, voy a agregar unas líneas acá para que ustedes puedan tratar de verla mejor en la parte más arribita, más arriba, no importa. Y sobre esta función vamos a darle clic derecho y voy a tratar de darle que actualice los parámetros, update parameters. Y al darle update parameters se le actualiza el llamado de la función, y fíjense que ahora me aparece una función de una salida de alarma. Esa salida de alarma, como es una función y no tiene dónde asignarla, yo tengo que asignarla a una, voy a ponerle acá una salida de tipo booleano a mi función, y la voy a crear acá en la parte de arriba y la voy a utilizar acá como salida. Ese sería mi código completo. Ese código entonces ya lo podría yo probar. Vamos a compilar acá lo que tengo. Una vez compilado, entonces voy a tratar de cero errores, cero advertencias. Vamos a darle login con descarga. Y listo, pongo a correr el código F5. Acá tendría mi promedio 2, 3 y 2. La alarma es en falso, entonces voy a poner por ejemplo uno de los tiempos en 3 segundos. No creo que pase absolutamente nada ahí. El promedio sigue 2.66. Y el último tiempo, el tiempo 3, lo voy a poner en 4 segundos. Ok, y lo voy a forzar, control F7. Y la alarma, como ustedes se pueden dar cuenta, está en verdadero. Si alguno de los tiempos cae a, qué sé yo, un segundo, o bueno, lo hubiera podido poner en 2 como estaba, y le doy control F7, en la salida la alarma ya me dice que el promedio no está por encima de 3. Entonces, ¿qué función o qué tareas me facilitan las funciones? La verdad son más cuestiones de orden. Como les he recalcado desde el comienzo, no quiere decir que lo que está en una función yo no lo pueda hacer por fuera con ayuda de las funciones que ya vienen por defecto. Sí se puede hacer, como también es posible, por ejemplo, hacer un temporizador a base de retardos, pero pues existen maneras más sencillas. Es decir, la idea general de una función es facilitar lo que es la parte del proceso de hacer las cositas. Que si tienen limitantes las funciones, sí, de hecho tienen bastantes limitantes. Una de las limitantes más grave desde cierto punto de vista para mí con respecto a la función es la imposibilidad que tiene la función de lidiar con aspectos relacionados con memoria. ¿A qué voy? Muy a pesar de lo siguiente, muy a pesar de que la función cuenta con elementos de interfaz, la función también cuenta con un elemento que me permite hacer como
llamémoslos así, como una especie de cálculos intermedios para tener resultados pues que están asociados con lo que voy a hacer, pero que no quiero definir o necesito definir en una nueva función. Me voy a tratar de explicar más. Entonces, tenemos por un lado, para la función, elementos de entrada que están asociados a este tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, que están asociados a la variable time 1, time 2, time 3, que vendrían hasta el var input. Luego de que están asociados en el var input, la manera como ejecuta la operación, la función es que él viene, hace una lectura de las entradas, luego viene y ejecuta el código, como lo tenemos nosotros, y luego de que termina de ejecutar el código, él toma los elementos de salida, en este caso alarma y promedio, los toma ambos y actualiza los valores de la salida, tanto alarma como salida. Estas dos vienen acá, las variables de salida, para llegar hasta acá. Las variables que nosotros llamamos como variables que están asociadas con traer datos del entorno, que son las que están acá en rojita, es decir, estas variables que me traen datos del entorno, y estas variables en azulito que me llevan datos hacia el programa que está utilizando la función, son llamadas variables de interfaz. Otras variables que yo puedo utilizar son variables intermedias, pero estas variables intermedias solamente me permiten almacenar cálculos temporales, no me permiten almacenar absolutamente nada, nada que sea permanente en el cambio. Y que está asociado con memoria, no tanto permanente en el cambio, sino que esté asociado con memoria. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos entonces que estas variables que estoy utilizando aquí me permiten saber o pueden ser utilizadas para hacer cálculos intermedios. Supongamos que lo que quiero es, no quiero hacer que cuando el promedio sea mayor a 3 segundos, ¿sí? Porque no me dice nada, sino cuando el semáforo se está demorando más de 10 segundos, por decir un tema. Entonces, si el semáforo que yo estoy haciendo se demora más de 10 segundos en hacer un ciclo, tengo que prender una alarma. ¿Cómo lo puedo hacer acá en la función? Eso lo que podría hacerlo es algo más o menos como lo siguiente. Voy a tener acá dentro de mi función una variable intermedia que se va a llamar suma. Y esa variable va a ser de tipo entero, tiempo, perdón. Entonces, la variable suma va a ser igual a la suma de los tiempos como tal, a los tiempos que ya tengo acá, y el promedio va a ser igual a la suma dividido entre los 3. Fíjense que pues lo que estoy haciendo es aprovechar algo del código que ya tengo acá, y la alarma se va a prender es no con el promedio, sino cuando la suma sea mayor a 10 segundos. Entonces estos son cambios grandes que estoy haciendo a nivel interno dentro de lo que es la parte de la función. Voy a guardar, voy a tratar de compilar. No he hecho mayor cambio, actualización en lo que es la parte de parámetros, así que no hace falta volver a definir los cambios de los parámetros adicionales. Pero entonces esto funcionaría tal cual como lo tenemos. Perdón, online, login. Entonces en este caso está corriendo, mi alarma no está prendida. Acá me está mostrando un error. ¿O no? No, no me está mostrando ningún error. El promedio sigue siendo el mismo, entonces tenemos 2, 2, 2, 3 y 2. Entonces voy a poner acá uno de los tiempos, lo voy a poner en 4 segundos. Y creo que con esto 4 y 3, 7 y 2, para que cambien 2. Control F7. 4 segundos, el promedio es 3 segundos. Y el otro vamos a también a cambiarlo a 4 segundos para que la alarma nos cambie. Entonces fíjense que la alarma me cambia porque ya pasó de 10 segundos. Sin embargo, a pesar de que yo estoy viendo los resultados en línea, no puedo observar ningún tipo de valor dentro de la función. Esto ya va a tener mucho sentido. ¿Hasta qué voy acá? Acá están los 3 tipos de variables que pueden hacer parte de una función. De una función no solita. Están las variables de interfaz, como ya les había dicho. Entonces esas variables de interfaz están identificadas con un símbolo de entradita, que serían estas.
Luego estarían las variables de salida de la función, que tienen otro símbolo, que sería esta promedio x, y esta sería alarma. Y esta variable de suma, que no es una variable de interfaz, sino que es una variable interna, que se utiliza para la función y que no está reflejada y que no puedo acceder desde la parte externa. Es decir, dentro de los elementos que me ofrece acá la función, no tengo que saber, es decir, si me preguntan a mí cuánto vale la suma de las tres, no tengo cómo saberlo, a pesar de que ya la he calculado a nivel interno. Si yo quisiera saber la suma, tendría que crear una nueva entrada y tendría que crear un nuevo proceso, una nueva función. Finalmente vamos a hablar de lo que es la limitante de la función. Una limitante de la función puede estar en algo tan sencillo como lo siguiente. Supongamos que yo quiero que una vez que se encienda la alarma, una vez que se encienda la alarma de los 10 segundos, esa alarma permanezca en verdadero, y que únicamente yo la pueda apagar si yo presiono stop. Entonces, para poder hacer eso, primero tengo que tener otra entrada dentro de la función que se va a llamar stop xx, lo que sea, es de tipo booleano, va a estar conectada al pulsador de stop como tal. Y voy a modificar un poco el código. Ese código, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que le voy a borrar acá es esta condición. Fíjense entonces que si la suma pasa o supera los 10 segundos, quiero que me entiendan bastante bien la lógica, se va a encender la alarma. Mi lógica, la lógica de Leonardo Rodríguez, dice que si yo alguna vez enciendo esta alarma y si en ninguna parte del código le estoy diciendo que la apague, si alguna vez se enciende, esta no va a quedar apagada nunca. ¿Sí? En ningún lado le estoy diciendo que la alarma sea igual a falso, en ninguno. Entonces, si la suma superaría los 10 segundos, yo esperaría que la alarma se encienda, pero si vuelve a bajar de los 10 segundos, no debería suceder absolutamente nada. Voy a guardar esto, espero que me sigan con la lógica. Voy a guardar esto, voy a darle acá que actualice los parámetros en el llamado, porque me aparece una nueva. Le voy a dar stop x, que sería la entrada de stop, y voy a probar mi código. Estoy condenado al fracaso, pero es por el bien de la ciencia, para llamarlo a ustedes. Listo, pongo a correr mi código. Entonces tengo de nuevo mi suma. En este caso mi promedio me da 2, 3, no hay alarma. Hay un 2, 3 segundos, 3 y 2, 5 y 2, 7. Voy a cambiar solamente uno de los tiempos y lo voy a poner, qué sé yo, 6 segundos. Ok, en este caso se prende la salida porque la suma superó los 10 segundos, pero si yo vuelvo a bajar este tiempo, si yo volviera a bajar este tiempo a 2 segundos, la alarma debería apagarse. Control F7 y la alarma no debería apagarse, perdón, y en efecto la alarma se apaga. Esto puede ser pues si uno no tiene claro los conceptos de cómo funcionan las memorias dentro la ubicación o la ocupación de memoria dentro de una función, esto puede llegar a resultar bastante confuso, puesto que si ustedes se dieron cuenta, dentro del código yo le dije a la alarma que se prendiera en este renglón, en la línea 6 de este código, pero yo no le dije en ningún lugar que se apagara. Es decir, la alarma debería seguir encendida. De hecho, independientemente de lo que me dijera la alarma, de lo que pasara con la suma, en ningún lado yo le he dicho a la alarma que se apague. Y eso es lo que no está sucediendo. Es decir, lo puedo volver a hacer otra prueba acá. Yo puedo coger este tiempo y ponerlo en 8 segundos, por ejemplo. Control F7, la alarma se enciende, y si después vuelvo a bajar ese tiempo de 8 segundos a 2 segundos, por ejemplo, lo forzo, la alarma se apaga. Es decir, él no mantiene lo que es la parte de memoria. La razón por la que ocurre eso es una limitante general de lo que es la parte de las funciones. Ya tenemos unas características claras de las funciones, que son: le puedo definir entradas, le puedo definir salidas, puedo utilizar dentro de la función otras funciones. ¿Cómo sé que puedo utilizar dentro de la función otras funciones? Pues acá yo podría haber sumado, acá estoy sumando, por ejemplo, llamando funciones de suma, de división. Esos pueden considerarse como funciones. Y adicionalmente, bueno, que son operandos matemáticos acá en texto estructurado, pero si estuviera haciendo esto en ladder también lo podría hacer. Pero importante, pues además de las entradas y de las salidas, yo puedo definir variables que yo llamo auxiliares, para que me ayuden con los cálculos internos que estoy haciendo dentro de la función, aunque no se vean reflejados en el programa principal. ¿Cuál es la característica adicional que tienen estas variables auxiliares? Estas variables auxiliares están ocupadas solo cuando la función está haciendo cálculos.
cuando la función está activa, digamos de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El código viene a ejecutarse más o menos de la siguiente manera. Esto es una simplificación bastante burda de lo que hace el código, pero en general lo primero que hace el código es mirar el estado de lo que son las entradas, miran cómo están las entradas, esto lo hace de primeras, luego viene el código y hace una parte de ejecución de lo que es, como pongamos otro color, una parte de ejecución de código, que es lo que tenemos acá, hace esto de segundas, hace esto, y luego de que hace esto de segundas, viene y hace la actualización de estas dos de las salidas, lo hace de terceras, y esto pues lo lleva al programa que lo esté llamando. Esa sería la ejecución. ¿Qué tiene adicionalmente? Pues las variables, las que estoy utilizando acá, únicamente tienen un valor o se actualiza mientras 2 está activo. Al final, lo que hace la función para ejecutarse de manera más eficiente es liberar los espacios de memoria. Entonces, para que me entiendan, obviamente la función en algún lado del PLC tiene que ir a guardar esta información de la suma, en alguna parte, y también en lo que es la parte de las alarmas, es decir, todas las funciones o todos los elementos que lee, la función los tiene que guardar en algún espacio de memoria del PLC para poderlo ejecutar. Pero él ya solamente los guarda en el momento que está ejecutando la función, y tan pronto termina de ejecutar la función, es decir, tan pronto termina de ejecutar el código, ella viene y libera todos los espacios de memoria que ocupó. Y como libera todos los espacios de memoria que ocupó, pues entonces no tengo manera de generar memorias. Por eso se dice que las funciones no pueden realizar memorias. Como no pueden realizar memorias, de acá viene la definición formal de una función. Una función realiza operaciones cuyas salidas dependen de las entradas y no de estados anteriores. ¿Qué son estados anteriores? Todos los que uno pueda almacenar en memoria. El PLC no tiene manera de saber estados anteriores si no los almacena en la memoria. Eso es lo que sucede con lo que es la parte de las funciones. No puedo crear lo que es la parte de una memoria de manera directa. Que si puedo llegar yo a buscarle de cierta manera un quiebre a esto, sí lo puedo hacer. Pero antes de eso quiero que tengamos en cuenta una cosa y una parte adicional de lo que es la parte de las funciones. Si yo quisiera, como la función no ocupa una memoria, o sea, esto se puede identificar como una desventaja, pero también es como una cierta ventaja. Si yo quisiera volver a utilizar la misma función, simplemente lo puedo hacer. Simplemente puedo coger otro cuadrito y puedo llamar promedio X, y así tal cual como yo tengo esta función, ella me permitiría calcular el promedio de 3 números nuevos sin que exista ningún inconveniente. No pasaría absolutamente nada dentro de la función. ¿Por qué razón? Porque los espacios de memoria que utiliza esta función, que se llama promedio 1, son diferentes a los espacios que utiliza esta función, que sería un promedio, digamos una versión, bueno, no llamémoslo versión 2, sino una instancia 2. ¿Sí? Un llamado 1 y un llamado 2. Entonces, lo que puede parecer una desventaja en el sentido de que no puedo utilizar espacios de memoria para crear, pues precisamente eso, memorias o estados anteriores, se constituye una ventaja en la que puedo llamar las funciones todas las veces que quiera yo, sin tener que preocuparme que el PLC va a sobreescribir los datos. Ahora, si yo quisiera, esto es la manera correcta de utilizar funciones, pues no, bueno, no digamos correcta, sino la tradicional. Pero si yo estuviera obstinado en hacer que la función de alarma me funcione como yo quiero, es posible en Codesys hacer una especie de trampa. Yo podría decir que esta alarma no la asigne a la función solita, sino que yo le podría decir a esta alarma que esté asociada a un espacio de memoria fijo. Yo le puedo dar un espacio de memoria fijo. Cuando yo le doy un espacio de memoria fijo, la función se toma el atrevimiento de escribir directamente sobre la memoria del PLC. Para eso no fue pensada la memoria. Pero fíjense que únicamente dándole este espacio de memoria, si yo vuelvo a realizar la prueba, voy a decir que con descarga, únicamente con eso, voy a verificar acá qué pasa, F5, voy a volver a subir el promedio con un número grande por acá, 8 segundos, ok, control F7, la alarma se enciende, y si vuelvo a hacer bajar el valor a 2 segundos y la apago, control F7, la alarma queda encendida, la salida queda encendida. Fíjense adicionalmente que sucede algo extraño. Fíjense que todas las variables de la función
con todos los elementos de la función, yo ninguno de ellos lo puedo ver. Fíjense que todos están en símbolo de interrogación, excepto al que yo le puse un estado de memoria fijo. Entonces yo podría cantar victoria y podría decir, bueno, ya le saqué trampa a la memoria, ahora a la función, perdón, ahora la función es capaz de almacenar los datos en la memoria y todos somos felices, todos somos contentos. Pues hay una contraparte de esto que acabamos de hacer, y es que como esta alarma nosotros la dirigimos a un espacio fijo de memoria, voy a tener problemas si llamo la función de nuevo. Es decir, si yo tomo esta función y la llamo de nuevo dentro de mi código, ambas funciones, en este caso, tanto la instancia de la derecha como la instancia de la izquierda, van a tratar de escribir sobre el espacio de memoria MX0.0. Y esto va a tener conflictos, porque yo puedo tener el caso en el que este promedio me diga que esta alarma tiene que estar apagada, y que en este caso esa misma memoria tiene que estar encendida, y va a prevalecer la que último se llama, como cuando uno llama o como cuando uno trata de encender en diferentes líneas de código de ladder una misma salida. Y esto es lo que ocurre entonces cuando pues yo le trato de buscar una trampa. Yo digo buscar una trampa en cierto sentido, porque no quiere decir que esto no se puede hacer. Si yo, supongamos, estoy creando una función de una secuencia de algún tipo y sé que nada más la voy a llamar en un espacio de código, pues puedo hacerlo. ¿Que existe manera más fácil de hacerlo en el PLC? Sí, existe manera más fácil de hacerlo en el PLC, y es por esta razón que esto no es tan común de encontrar en una programación. Normalmente encontramos el código sin esta parte, dejando a libre albedrío de la función y decisión del código del PLC interno, del firmware y lo demás, que asigne de manera temporal estas funciones en los espacios que le estime conveniente para hacer el cálculo y que luego los libere. Normalmente, entonces, para evitarme el trabajo de que yo tenga que estar pensando cuáles espacios de memoria utilicé o cuáles no, pues existen otras maneras, que son, por ejemplo, los bloques de función o inclusive los mismos programas. Pero puntos fundamentales acá que quiero resaltar. Entonces, primero, espero que hayamos sabido entender que todo lo que es la parte de funciones me permiten hacer programaciones que el estado de las salidas depende específicamente del estado de las entradas, y dentro de lo posible no recurro a memorias. Eso es básicamente una función. Las salidas dependen de las entradas y no puedo depender de elementos anteriores, porque no, pues, la función por sí sola no lo hace. Ya sabemos, se puede hacer trampa. Ahora es de acuerdo a ustedes si lo quieren hacer o no. Ya saben lo que es lo que me gano y lo que pierdo. Adicionalmente, aparte de lo que es las salidas y las entradas y una parte de organización de códigos, es importante tener en cuenta que pues el concepto de variables de interfaz y variables internas que estoy utilizando, interfaz y variables internas que estoy utilizando, y la manera como funcionan. Acuérdense que lo que nos pasó con la alarma y cómo lo resolvimos, entre comillas. Y una tercera parte que me gustaría utilizar es que las funciones me permiten hacer algo interesante, y es que me permiten llamarlas dentro de las asignaciones de las entradas, siempre y cuando tengan una sola salida. Me explico. Por ejemplo, yo podría, entonces vamos a suponer que la variable que yo quiero ingresar acá en este tiempo va a ser una variable de tipo entero. Entonces voy a cambiar acá la naturaleza de esta variable. Va a ser una variable de tipo entero y va a ser una variable de 2000. Va a ser 2000. Al cambiarla, inmediatamente ella me muestra con un error. Hay un error porque una variable de tipo entero no coincide con la variable de tiempo que está esperando este temporizador. Entonces, una de las características buenas de lo que es la parte de las funciones, que a mí me gusta, es que yo puedo llamarlas directamente sobre la función, sobre la entrada de donde yo quiero ponerlas, para evitar tener que definir variables intermedias. Entonces, acá acabo de llamar una función que transforma de entero hasta tiempo de la variable de tipo 1. Voy a borrar acá esta variable de promedio. Y lo mismo, entonces acá en la variable de promedio voy a tener un error porque ella está esperando una variable de tipo tiempo. Podría llegar a cambiarla, variable int de tipo time. Y listo. Entonces
Esto mismo lo podría yo hacer con la función, por ejemplo, promedio que yo acabo de crear. Hay un pequeño problema y es que tiene dos salidas. Si tuviera una sola sería mucho más sencillo, razón por la cual no lo voy a hacer para no quedar más en ridículo. Me logueo, le digo login, descargo al PLC y que es lo que me permite hacer este cambio sencillo acá como ustedes tenían. Entonces, como nosotros lo teníamos, uno de los problemas que existe, por ejemplo, en visualización es que cuando yo trato desde la visualización de cambiar algún parámetro de tiempo con el teclado numérico, él está esperando valores t en el formato t numeral. Entonces cuando yo le trato de dar un formato numérico no pasa nada, pero en esta variable que está acá, como yo la pasé de tipo entero, yo la puedo cambiar por ejemplo a 5000, le doy OK, ella cambia y en el programa 5000 se transforma acá automáticamente en 5 segundos. La función, por la naturaleza de la misma, porque se ejecuta de manera rápida, porque no depende de estados anteriores de memoria y demás, me permite tener el resultado inmediato como lo tengo acá y hacer la transformación. Ya saben ustedes, pues entonces es limitada en cuanto a lo que es la parte del uso de memoria, pero me parece a mí que en algunos casos, para efectos más que nada de orden, da como una estructura un poco más clara con respecto al proyecto de lo que yo estoy haciendo. No quiere decir que las tengan que utilizar todo el tiempo, simplemente cuando ustedes estimen conveniente. No existe un manual que les diga cuándo tienen que ustedes obligatoriamente utilizar una función o cosa que se le parezca, únicamente que pues sabiendo ustedes ya lo que se puede o no se puede hacer con una función y con las funciones que vienen creadas y con la función que uno puede llegar a manipular, pues se empiezan a aprovechar de mejor manera las características de Codesys, puesto que acá tengo un código de ladder que aprovecha también texto estructurado y hay algunas cositas que, como en este caso con este ejemplo que he seleccionado yo, pues son simplemente más fáciles de hacer a mi criterio. Ojo, a mi criterio son más fáciles de hacer en texto estructurado. Espero entonces que pues les haya quedado bastante claro. Acá pues lo último que voy a hacer es volver a poner mi alarma como una independiente, pero esto sería todo lo que el momento tengo que decirle respecto a funciones. Se me quedarían más cosas en el tintero, me perdonarán si eso sucede, pero espero les sirva la explicación. Gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.